y es hora de empezar. Y empezamos conociendo las principales tendencias del ecosistema InsurTech. Nos basaremos en la amplia y la profunda experiencia que tienen desde Entity Data y para ello me gustaría pedir un fuerte aplauso a su presencia en el escenario a quien es su Head of InsurTech, Richard Calvo. Buenos días a todos, espero que estéis súper bien. Mil gracias a Community of Insurance por darnos de nuevo esta oportunidad de estar en este fantástico escenario para compartir el lanzamiento de nuestro nuevo informe InsurTech 2023. Bueno, hemos tenido un año 2022 muy difícil, muy convulso, todo el mundo ya lo sabe, y ha sido especialmente difícil el mundo de las inversiones, ¿no? Y las InsurTech evidentemente no han escapado a ello. Aquí hemos traído cuatro grandes hechos, ¿no?, que hemos tenido en 2022, con una caída de las inversiones que veníamos con un crecimiento exponencial desde el año 2016. Hemos visto también una corrección en la valoración de las compañías por encima del 30%, ¿no?, que vimos que eran valoraciones que estaban elevadas en el año 2021. Y también hemos visto que a nivel de las InsurTech públicas pues tampoco ha ido, digamos, demasiado bien, viendo un colapso en el precio de sus acciones, ¿no?, con el desarrollo de la economía, especialmente aquellas que arrastraban unos indicadores negativos de siniestralidad y rato combinado que con el desarrollo económico pues habían visto penalizar más esa caída de las acciones, ¿vale? Y por último diría también una casi impacto o crisis reputacional sobre todas las compañías emergentes que han tenido que cambiar sus políticas financieras para adelgazar sus estructuras y también con políticas de despido que ha dañado un poco, digamos, la imagen saludable de estos negocios, ¿no? Sin embargo, tenemos otra perspectiva, ¿no? Si nos fijamos, 2022 tenemos un año con casi 8.000 millones de dólares de inversión en estos modelos a través de 435 operaciones, que supone el segundo mejor periodo desde que se empezaron las inversiones en estas compañías. Y además de las inversiones nos hemos fijado que hay bastantes compañías que han tenido unos rendimientos realmente positivos y unas escalas, unos crecimientos realmente altos que nos han invitado también a pensar que son compañías que nos están ayudando el mercado InsurTech a resolver los verdaderos desafíos que tenemos actualmente, que no son ni sencillos ni tampoco previstos. Y este es un poco el hilo que hemos estado estirando en el ejercicio de este año de 2023 para identificar esas oportunidades y sobre todo esos modelos, digamos, sólidos que nos están ayudando al sector, digamos, a resolver los desafíos en los que nos vamos a centrar este año. Fijaros, hemos identificado algunos patrones, ¿no? Si nos fijamos en las líneas de negocio tradicionales, están muy correlacionadas a los movimientos del mercado y al desarrollo de la economía, ¿no? Con esa caída en 2020, con la crisis de la pandemia, con esta caída en el 2022, ¿no?, con todo lo que es la inestabilidad política, el desarrollo económico que hemos sufrido, ¿no? Sin embargo, si nos fijamos a los negocios no tradicionales, vemos exactamente un patrón de comportamiento de inversión totalmente opuesto. Vemos una curva W, ¿no?, donde estamos viendo estos huecos de oportunidad que están ocupando estos modelos, ¿no?, como pueden ser los seguros paramétricos, como puede ser todo lo que son los registros digitales de la salud, la salud gestionada desde los domicilios o, por ejemplo, productos y servicios alrededor de la jubilación, que empezamos a identificar las primeras oportunidades, ¿no? Fijaros este comportamiento a nivel de los crecimientos en las tecnologías, ¿no? Aquí hemos visto 3 tecnologías que están liderando el cambio en estos últimos años, ¿no? Si nos fijamos en todo lo que son plataformas de integración de sistemas, hemos visto un crecimiento del 62% y un acumulado de casi 500 desde el año 2019, ¿no? Todo lo que es la parte analítica predictiva, sobre todo aplicada a todo lo que es la selección y evaluación de los riesgos, un crecimiento del 75%, también un acumulado cerca del 200%, ¿no? O todo lo que es la parte de los diagnósticos de la salud, ¿no?, desde la prevención hasta incluso la interoperabilidad de las plataformas para hacer una salud más personalizada y reducir los costes sanitarios, ¿no?, que ha tenido también un crecimiento del 200%, que son comportamientos totalmente distintos a los que empezamos a anunciar sobre los resultados de inversión, ¿no? Y fijaros también cómo ha reaccionado el mercado asegurador, ¿no? Hemos también aquí destacado 3 grandes rasgos, ¿no? Primero, hemos visto que el mercado asegurador cada vez más ha estado en colaboración, participación e inversión en compañías emergentes y en las InsurTechs, ganando eficiencia en sus mecanismos de inversión, y este 2022 han tenido más intensidad en etapas iniciales. Esas etapas iniciales que se han traducido hacia estas nuevas áreas de interés, que estamos hablando, por ejemplo, la transición energética, el cambio climático, la ciberseguridad o todo lo que está relacionado con la salud a nivel de dispositivos o de biotecnología.
Y por último, hemos visto que son consistentes y muy persistentes en sus principales apuestas, en lo que hemos llamado los clústeres que identificamos el año pasado, que tiene que ver con la distribución sin fricciones, todo lo que es la parte de la simplificación de los productos complejos, por ejemplo, en la parte de vida, la accesibilidad de la salud, o sobre todo una fuerte apuesta en las compañías que son muy fuertes en la gestión y en el gobierno del dato. Todos estos comportamientos y estas reacciones nos han ayudado a destapar cuáles son los 5 grandes retos en los que nos hemos enfocado este año 2023. Y hablamos del mundo sostenible relacionado con el cambio climático, hablamos de la distribución inteligente, sobre todo en los canales que están creciendo más sobre los seguros embebidos, hablamos de la ciberseguridad o los riesgos digitales, de la suscripción del siguiente nivel y, por último, hablamos de las compañías saludables relacionadas con la salud corporativa. Y hemos traído aquí 4 principales indicadores para justificar, digamos, y para dar consistencia a todas estas previsiones. Fijaros, cuando hablamos del cambio climático, según el informe de AXA que recientemente he lanzado, estamos hablando de que es el riesgo emergente número 1 para todas las aseguradoras. El año pasado hubieron alrededor de 300.000 millones de dólares de pérdidas relacionadas con riesgos o con desastres naturales, y 200.000 millones estaban sin proteger, con una inmensa brecha de protección, ¿no? Hemos visto que todas las industrias, para poder protegerse respecto a estos eventos, han hecho una adopción masiva de todo lo que son tecnologías, ya sea del IoT, de imágenes satelitales, visión computerizada, para prevenirles, ¿no?, sobre esta exposición, y esto es lo que ha alimentado ese crecimiento que hemos visto en los productos paramétricos que beben de todos estos datos de estas tecnologías. Y además, no solo estamos hablando de la transferencia del riesgo a través de estas tecnologías, sino también utilizar estas mismas capacidades para incentivar, promocionar y, sobre todo, invertir en todo lo que son los negocios y las tecnologías verdes para ayudar a desarrollar estas estrategias a las aseguradoras para conseguir la neutralidad climática. El segundo que habíamos visto, la distribución y, sobre todo, conectada con el seguro embebido, fijaros, es el canal que más crece y hay un pronóstico de que en 2030 ocupe el 25% de la cuota de mercado. Hemos visto que el canal directo pues, es un canal que tiene unos costes de adquisición de cliente elevados y además la conexión con los públicos las generaciones más jóvenes, la aseguradora pues, no tiene una conexión muy activa y han encontrado en los seguros embebidos con las compañías que tienen esta relación con estas generaciones la manera más efectiva a nivel de coste para poder incrementar sus ventas y sus ingresos. Esto lo hemos visto con esa traducción, ¿no?, que habíamos visto en el crecimiento de estas plataformas que están ayudando a hacer esas integraciones con terceras partes como buena medida de las inversiones que se han ido acumulando como principales, ¿no?, que hemos ido viendo. Y además hemos visto que en todo lo que es la estrategia de los seguros embebidos están muy orientados hacia las nuevas demandas y hacia mercados emergentes, con esa demanda creciente que les pueda permitir no solo incrementar los ingresos, sino además adoptar políticas de elasticidad en sus precios que les vuelva los márgenes esperados en este modelo. El tercer patrón que hemos visto a nivel de ciberseguridad, fijaros, desde el año 2020, un crecimiento continuado del 50% de los ciberataques. Esto publicó un estudio IBM que hicieron un cálculo en 2022, el coste de cada una de estas incidencias estaba alrededor de los 5 millones de euros y el ciclo de vida para la recuperación estaba alrededor de 235 días para la identificación y 68 para la contención. Hemos visto que no es un tema solo de aseguradores, sino que, evidentemente, con este crecimiento, todos los actores, la regulación, aplicando frameworks y sistemas regulatorios en todos los países desarrollados o emergentes, o todo lo que es el interés también que está habiendo sobre transferir esta protección hacia los mercados capitales, también ha generado estas oportunidades en el mercado asegurador con 3 grandes apuestas. Hemos visto de productos totalmente diseñados para estas demandas crecientes hacia sectores como pymes o incluso para particulares, la adopción de las tecnologías, sobre todo para poder optimizar la velocidad de respuesta a la mitigación de estos ataques y, por último, una gran concienciación, una política de educación y prevención al ver que una de las grandes porcentajes de las brechas que se suceden es sobre todo por errores humanos. Y el siguiente sería la suscripción. Fijaros, este año con una inflación persistente ha situado un punto por encima el ratio combinado del sector en un 99,6. Esto evidentemente se ha traducido en un incremento de la apuesta por las herramientas de analítica especialmente relacionadas con el análisis de riesgo. Todas las aseguradoras por encima del 70% han incrementado estas inversiones. Y además, la audiencia más sensible ha empezado a abrazar todas estas tecnologías
para identificar en los suscriptores en aquellas tareas que no le aportan suficiente valor, como las tecnologías claves para enfocarse en los análisis de riesgos. Y por último, hemos visto que no tiene que ver únicamente con el performance, sino que para conseguir ese performance hemos visto que la suscripción está atravesando, digamos, 3 etapas para poder conseguir esos rendimientos. Una etapa que hablamos de primera capa de engagement, que se basa en coger todos los datos para hacer esa personalización de los riesgos y captar el cliente. Una segunda etapa que tiene que ver con la fidelización y la retención, que tiene que ver con ese feedback continuado y políticas de recompensa en algunos productos. Y al final hemos visto todo lo que es, cuando ya tenemos el perfilado y el cliente cautivo, una política de productos de conveniencia en función de esa personalización que permite incrementar, digamos, esos rendimientos y basar la estrategia no en el producto, sino en la persona. Y por último, cuando hablamos de las compañías saludables, hablamos del crecimiento, ¿no? Del mercado de seguros de salud. Fijaros, es el que tiene uno de los tamaños más grandes, con 2 billones en el año 2021, y hay una previsión de que crezca hasta 4 billones hasta el 2030, con una velocidad de crecimiento del 7%, el doble de la que tiene el sector. Aquí hemos visto que los 3 grandes drivers que tenemos en la salud son el reset global de las prioridades que ha habido en la sociedad después del impacto de la pandemia, el incremento de las enfermedades crónicas y su impacto, evidentemente, sobre los costes sanitarios, y, por último, digamos, el crecimiento exponencial de la salud digital. Esto lo hemos visto, además, que uno de los caminos más rápidos ha sido el de la salud corporativa. Ha sido una forma de llegar a un público, digamos, más grande, además más fácil de administrar, incluso de suscribir, y además desde el lado del cliente hoy vemos que todo lo que son las compañías que ofrecen estos servicios de salud y de bienestar ya es el 5º o el 6º elemento para elegir estas compañías. Y aquí hemos visto que esta oportunidad se está cubriendo con las políticas que van desde la segmentación de los perfiles a partir de sus datos de salud. Estamos viendo también todo lo que tiene que ver con el modelo, digamos, híbrido que combina las plataformas virtuales con los servicios, digamos, presenciales. Lo estamos viendo también impulsado por nuevos jugadores como Walmart o Amazon. Y, por último, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de las personas para tener cuidado, digamos, de todo lo que es su salud y hacer esa transición de la protección hasta la prevención. Estas son las 5 tendencias y, como os había comentado, las vais a poder consultar el próximo 18 de abril con el lanzamiento de nuestro informe. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Richard, por